Un cordial saludo. Mi nombre es Norman Mercado, profesor del curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Hasta el momento se han grabado 26 videos. En esos 26 videos corresponden 10 del primer tema, que son las ecuaciones diferenciales de primer orden y sus aplicaciones. 10 de las ecuaciones diferenciales lineales y aplicaciones, y 6 del tema de la transformada de Laplace. Faltan unos 5 videos que empiezan el día de hoy, en este momento, y que tiene que ver con las ecuaciones diferenciales de coeficientes variables. Fundamentalmente, solución por series de ecuaciones diferenciales, por series de potencias. Eso implica que hay que hacer un repaso previo del tema de las series de potencias, que es lo que vamos a hacer en este momento, ¿no? Vamos a hacer una presentación general de un tema que debió haberse estudiado en el curso de cálculo 2, pero que yo acostumbro tratarlo antes de ver la solución de ecuaciones diferenciales por series de potencias. En esta introducción, ¿cierto?, se presenta lo que en general es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes variables. ¿De acuerdo? Ya en el capítulo 2 y en el capítulo 3 con transformada se trabajaron estas ecuaciones diferenciales pero de coeficientes constantes, ¿cierto? La idea ahora es extender el estudio de las ecuaciones diferenciales a coeficientes variables. De todas formas, ¿no?, sea que sean los coeficientes variables o constantes, siempre en la solución general tenemos la complementaria. Recuerden que Y1 y Y2, el conjunto Y1 y Y2 es un conjunto fundamental de soluciones de la homogénea. La homogénea es la ecuación diferencial igualada a 0. Y segunda más P de X Y' más Q de X Y. Esa es la homogénea. El conjunto fundamental de soluciones de la homogénea, una combinación lineal de ellas me da la complementaria. Y la particular, que en el caso de coeficientes constantes se hallaba por por coeficientes indeterminados. En el caso de ecuaciones de coeficientes variables, el método a utilizar es el de variación de parámetros, ¿cierto?, que ya se estudió en el capítulo 2. Como les dije, ¿no?, en la expresión anterior, este conjunto es un conjunto fundamental de soluciones de la homogénea y Y sub P es la solución particular, ¿cierto? En el caso de coeficientes constantes, ustedes vieron que es relativamente simple hallar la solución general. Para coeficientes variables la situación es puede ser bastante complicada, ¿no? Aunque algunas ecuaciones diferenciales, como la de Euler, que ya se estudió, y quiero precisar eso, ¿no?, esta ecuación de Euler ya se estudió. Sin embargo, en el material del curso, yo la incluyo al principio en el tema correspondiente a series de potencias para reubicar al estudiante en el tema, ¿de acuerdo? En el video yo no voy a volver a presentar la ecuación diferencial de Euler, ¿cierto?, sino que paso directamente a trabajar series de potencias, ¿sí? Pero en el material el estudiante tiene la posibilidad de repasar el tema y ver cómo encaja el tema de la ecuación de Euler en esta situación general de la ecuación diferencial de coeficientes variables. Como les digo, no volveré a presentar el tema de la ecuación de Euler porque ya está presentado anteriormente. Entonces decíamos que el intervalo de convergencia de la serie Y, ¿cierto?, que yo se los mostraba hace un rato, va desde X sub 0 menos ρ hasta X sub 0 más ρ, ¿cierto?, siendo X sub 0 el centro del intervalo.
Rho se llama el radio de convergencia de la serie. Entonces, dado que la serie de potencias de una función f de x tiene una constante más otra constante C1 que multiplica a x menos x1, más C2, perdón, x sub 0, más C2 que multiplica a x menos x sub 0 al cuadrado, etcétera, ¿cierto? Que es la serie de Taylor, donde si se toman los dos primeros términos de la serie, entonces tenemos la aproximación lineal. Y esa representada gráficamente, si esta, por ejemplo, es la función f de x, y aquí está el punto x sub 0, entonces la pendiente, la recta tangente, perdón, es la aproximación lineal. Ahora, si se toman los tres primeros términos de la serie, es decir, la constante, la lineal y la cuadrática, aparece la aproximación cuadrática de la función, y su gráfica será una parábola, ¿cierto? El hecho es que ya sea que se use la aproximación lineal, la cuadrática o la cúbica o todos los términos de la serie, la idea de convergencia consiste en que la serie se aproxima a la función en la medida en que más términos de la misma se tomen, ¿sí? Digamos, la aproximación lineal es muy flaca. ¿Por qué? Porque solamente será válida en un intervalo muy pequeño, ¿no? La aproximación cuadrática ya es un poquito mejor, porque da una parábola. La cúbica da mucho mejor todavía, es decir, entre más términos de la serie se tomen, mejor es la aproximación o mejor es la convergencia de la función, de la serie a la función. ¿Bien? La convergencia pues indica que la serie es idéntica a la función en cada punto del intervalo de convergencia, ¿sí? Ahora, veamos cómo calcular c sub 0, c sub 1, c sub 2 para una función cualquiera, siempre y cuando la función y todas sus derivadas sean continuas. Sean continuas en esta vecindad pues del punto x sub 0. Ahora bien, ya sabemos pues que la función se puede expresar como una constante, lineal, cuadrática, etcétera, ¿no? Hasta de orden n, ¿sí? Y n tiende a infinito, es decir, la serie será la suma desde n más 1 hasta infinito de c sub k por x menos x sub 0 a la k. Esta es una función polinómica, es un polinomio de grado n. Y esta es una serie infinita. Entonces, la idea es que esta parte de la serie infinita tiende a cero cuando n tiende a infinito, con el fin de que se dé el concepto de convergencia, ¿sí? La función entonces se puede aproximar mediante un polinomio de grado n. Entre mayor sea n, mejor, ¿sí? La otra parte es el residuo, ¿cierto? La convergencia implica que el límite, cuando n tiende a infinito, de ese residuo sea cero. Eso lo trabajaron, repito, en su curso de cálculo integral, ¿no? Pero yo lo necesito aquí, estos conceptos claros, para presentarles el tema de la solución por series de ecuaciones diferenciales. Ahora bien, ¿cómo se calculan los coeficientes de la serie? Dado que la serie es convergente a la función en cada punto del intervalo, ¿cierto? Todas las derivadas de la función coincidirán con todas las derivadas de la serie, ¿sí? O sea, se verifica que la función f de x es c sub 0 más c sub 1 por x menos x sub 0 más c sub 2. Me voy a expandir bastante hasta la quinta potencia, ¿no? La derivada, entonces la derivada de c sub 0 da 0. La derivada de c sub 1 por x menos x sub 0 da c sub 1. La derivada de esta potencia cuadrática da 2 veces c sub 2 por la función lineal. O sea, la regla de derivación normal, ¿cierto?
13 sub 3 por x menos x sub 0 al cuadrado, etc. La segunda derivada igual. La derivada esta daría 0, la de esta da 12 sub 2, aquí queda 6 sub 3 por x menos x sub 0, y así sucesivamente, pues para no cansarlos. Entonces, tanto la función como la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y todas las demás deben ser continuas en x sub 0, ¿cierto? Entonces podemos establecer que c sub 0, miren bien, si ustedes evalúan la función en x sub 0, f evaluada en x sub 0 da c sub 0 y todos estos términos dan a dar 0, que haría x sub 0 menos x sub 0. La primera derivada da c sub 1. La segunda derivada evaluada en el punto da 2 veces c sub 2, ¿cierto? De manera pues, aquí está, que podemos llegar a la fórmula general que se llama la fórmula de Taylor, así se llama. C sub 0 es la función evaluada en x sub 0. C sub 1 es la derivada evaluada en x sub 0. Miren que estoy utilizando el operador de, ¿cierto?, de f en lugar de utilizar f' en x sub 0, que a la larga es lo mismo, ¿no? La segunda derivada es f doble prima, ¿sí? Entonces tenemos una fórmula para c sub 0, otra para c sub 1, otra para c2, c3. Esa es la fórmula de Taylor. Y el criterio de la razón se utiliza para establecer la convergencia, ¿cierto? Recuerden que, de acuerdo con lo que estudiaron en cálculo, el límite cuando n tiende a infinito de c sub n más 1 por x menos x sub a la n más 1 sobre c sub n por x menos x sub a la n, en valor absoluto debe ser menor que 1 para que la serie sea convergente, ¿cierto? Para que la serie sea convergente. Entonces, en esta expresión se supone que la diferencia en grado entre dos términos consecutivos de la serie es la unidad, ¿cierto? Aunque no es necesariamente cierto en todos los casos, ¿no? Hay series, por ejemplo, la serie del coseno o la serie del seno, que la vamos a ver más adelantico, en donde la diferencia en grados entre dos términos consecutivos es 2, ¿cierto? Y puede haber incluso casos completamente distintos, ¿no? ¿Sí? Pero el concepto de convergencia debe quedar claro. La serie converge a la función si, al tomar varios términos de la serie, la gráfica del polinomio y la gráfica de la función coinciden. Eso es, en esencia, lo que significa convergencia, ¿cierto? Ahora, cuando x sub 0 es 0, ¿sí?, la serie de Maclaurin recibe el nombre de serie, perdón, la serie de Taylor recibe el nombre de serie de Maclaurin, ¿sí? Y les voy a mostrar una tabla de la serie de Maclaurin, de las funciones más interesantes en ingeniería, pues, ¿cierto? Una de las funciones de interés en ingeniería es la función exponencial. Si ustedes, y el entorno x sub 0 igual a 0. Entonces miren, e a la x, si ustedes la derivan, da e a la x. Si la siguen derivando, sigue dando e a la x. O sea que c sub 0 será e a la 0, que es 1. C sub 1 será e a la 0, que es 1. C sub 2, e a la 0 sobre 2 factorial, 1 medio. C sub 3, e a la 0 sobre 3 factorial, 1 sexto. Así es, 1 más x2 sobre 2 factorial, más x3 sobre 3 factorial, ¿cierto? O sea, en forma de sumatoria, es la sumatoria cuando n va de 0, de k igual 0, perdón, hasta infinito de x a la k sobre k factorial, que es lo que está aquí. Y esta es la serie expandida. La función seno tiene una serie. Como la función seno es impar, ¿cierto? Recuerden que la función seno es así, es una función impar. Entonces, en la serie solamente aparecerán potencias impares,
de x. X menos x3 sobre 3 factorial más x5 sobre 5 factorial. Y el intervalo de convergencia es todos los reales. ¿Sí? La función coseno, que como ustedes saben, la función coseno es par, ¿cierto? O sea, f de menos x es menos f de x. Entonces, como es par, en la serie del coseno solamente aparecerán términos pares, ¿cierto? Y esta es la serie con este mismo intervalo de convergencia. Esta, que es la serie geométrica, esa sí tiene un intervalo de convergencia limitado, ¿no? ¿Cierto? El intervalo de convergencia es cuando x está entre menos 1 y 1, ¿cierto? Entonces, 1 sobre 1 menos x, la serie es 1 más x más x2 más x3. Es la serie geométrica, pero en la medida en que x en valor absoluto sea menor que 1, porque de lo contrario no converge, ¿sí? La del logaritmo natural, también con el mismo intervalo de convergencia de la serie geométrica, ¿cierto? Ahora, para cualquiera que sea la función, muchachos, si tenemos la fórmula de Taylor, C sub n es la enésima derivada de la función evaluada en x0 sobre n factorial, cualquier función, siempre y cuando ella y todas sus derivadas sean continuas, es posible hallarle la serie, ¿sí? Por ejemplo, queremos la serie del logaritmo natural de 2x más 3, ¿sí? Logaritmo natural de 2x más 3. Ahora, esa función, logaritmo natural de 2x más 3, se puede escribir como el logaritmo natural, ¿cierto? De 2 que multiplica, perdón, de 3 que multiplica a 1 más 2x tercios, ¿sí? 3 que multiplica a 1 más 2x tercios. O sea que haría el logaritmo natural de 3 más el logaritmo natural de 1 más 2x tercios. Recuerden que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces, este logaritmo natural de 3 será una constante, ¿cierto? Que quedaría aquí. Y este logaritmo natural de 1 más 2x sobre 3, a ese se le acomoda la serie, ¿no? O sea, si tenemos aquí en lugar de x, u, el logaritmo natural de 1 menos u será u más u cuadrado sobre 2 más u a la 3 sobre 3, etc. Con la condición de que el valor absoluto de u sea menor que 1. Entonces, en el caso que estamos analizando, este viene a ser u, menos 2x tercios, ¿sí? Menos, o sea, 2x sobre 3 debe estar entre menos 1 y 1. O sea, menos 3 medios menor que x menor que 3 medios. Será el intervalo de convergencia de esta serie, ¿sí? Entre menos 3 medios y 3 medios. O valor absoluto de x menor que 3 medios, como está expresado aquí, pues. O sea, es muy sencillo, pues, a partir de esos modelos, exponencial, seno, coseno y logarítmica, geométrica y logarítmica, encontrarle la serie a cualquier función. Ahora, las series, como cualquier polinomio, ¿no? Se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar, se pueden dividir. En lo que vamos a trabajar en el próximo módulo, que es la solución ya de ecuaciones diferenciales en una vecindad de un punto ordinario, tendremos la oportunidad de establecer qué es un punto ordinario, pues. Es probable que nos toque, ¿cierto?, multiplicar las dos series. Entonces las dos series se multiplican término a término, así como se multiplican polinomios, pues. Aquí no hay que memorizar, ¿cierto?, ningún tipo de, sino aplicar simplemente la propiedad distributiva. ¿Sí? Aquí tenemos pues un ejemplo de una, ¿cierto?,
de la multiplicación de dos series determinadas, pero no nos enfrasquemos en este tipo de detalles que no es mucho lo que nos aporten para el curso en sí. Lo que nos va a aportar realmente es lo que veremos en el próximo video. Aquí hay, por ejemplo, esta función, e a la menos x por el seno de 2x, ¿cierto? E a la menos x por el seno de 2x. Esta función aparece muy a menudo cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes. Entonces uno tiene este tratamiento, ¿no? E a la menos x tiene una serie y el seno de 2x también. Entonces al multiplicar las dos series quedaría la serie de esta función, ¿cierto? Aquí estaría pues el detalle, ¿sí? Al igual que la multiplicación de series se pueden dividir. Esta sí muy escasamente, ¿no? Nos veremos abocados a dividir series de potencias. Muy poco probable, pues. Sin embargo, hay una teoría que nos permite hacer la división tal como se hace la división de polinomios. Pero no vamos a detenernos en ese, ¿cierto? Pero sí les quiero mostrar. La función tangente, recuerden que por definición es seno x sobre coseno de x. Pero el coseno de x debe ser diferente de 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la función tangente ya no es continua en toda su, ¿cierto? Recuerden que en menos pi medios y en pi medios la función tangente presenta asíntotas verticales. Entonces uno puede encontrar una serie de la función tangente entre menos pi medios y pi medios abierto. ¿Cómo? Dividiendo las dos series. Pero que quede claro que la serie resultante solamente será convergente entre menos pi medios abierto hasta pi medios, ¿sí? Que sería entonces el intervalo de convergencia de la serie de la función tangente. Y se encuentra dividiendo simplemente la serie del seno por la serie del coseno, ¿cierto? Aquí está la condición del intervalo de convergencia. Aquí está el cociente indicado, ¿cierto? Yo me tomé el trabajo de hacer esto. Esto es muy engorroso, esto es larguísimo, pues. Pero encontré al menos los 4 primeros términos de la serie de la función tangente. Recuerden que la tangente es impar. Y en la serie no pueden aparecer términos potencias pares, como en efecto aquí está, ¿no? X, X3, X5, X7, ¿sí? De manera pues que, como la secante, que es el inverso del coseno, también es par, pero tendrá un intervalo de convergencia, que irá de menos pi medios a pi medios, ¿sí? Ahora aquí, en este ejemplo, me piden que en un mismo gráfico represente la función tangente y ese polinomio que acabamos de encontrar aquí, y este polinomio, ¿cierto? Ahí tenemos que ayudarnos con un paquete de computador, ¿cierto? Un paquete graficador, pues. ¿Sí? Si ustedes tienen manera de usar un paquete como MATCAD o MATLAB, verán que la línea sólida corresponde a la tangente y la línea punteada corresponde al polinomio. Entonces se ve perfectamente, ¿cierto?, que coinciden. Por ahí entre menos 1 y 1 son exactamente coincidentes, ¿sí? Si se quiere una mejor aproximación, entonces es necesario tomar más términos de la serie, ¿cierto? Pero en el intervalo menos 1, 1, la convergencia es perfecta, ¿sí? Aquí en el material del curso, para los que tengan acceso al mismo, ¿cierto?, para los que están viendo el video, aquí estamos, tenemos varias funciones a las cuales se le va a encontrar la serie de Maclaurin, ¿cierto? La serie de Maclaurin. Recuerden que la serie de Maclaurin
el entorno es en una vecindad de x igual 0, ¿sí? De x igual 0. Entonces se le puede hallar la serie usando la fórmula o usando los esquemas preestablecidos de las funciones exponencial, seno, coseno, la serie geométrica y la función logarítmica. Es todo lo que tengo por el momento. Ya para la clase, para el video próximo, veremos cómo resolver una ecuación diferencial de coeficientes variables usando series de potencias. Felicidades.